Bueno, vamos a charlar un rato después de ver esto, de estas emociones que nos genera la situación de Esteban Burri, lo que dijo en el Senado, su regreso a casa. Para charlar con Darío Rivas, que es el presidente de la asociación que trata sobre el tema del ELA en la Argentina y está en línea. Darío, ¿qué tal? Buen día. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Bien, Darío, una pregunta simple, primero porque mucha gente cada vez que aparece un tema mediático así nos informamos de esta situación y no conocemos bien. ¿Qué es exactamente la enfermedad del ELA? La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la muerte de las células motoneuronas, que son aquellas encargadas de mover los músculos voluntarios del cuerpo. Por razones que se desconocen, las personas que padecen ELA van perdiendo la capacidad de poder mover sus músculos voluntarios, es decir, sus extremidades, por ejemplo. No pueden mover los brazos, las piernas, las manos, no pueden caminar. También afecta a la parte vulvar, es decir, la parte del habla, de la fonación, de tragar, de poder deglutir y de poder respirar. Es una enfermedad degenerativa, crónica y de un pronóstico muy, muy complejo. Eso le quería preguntar, ¿es incurable? La enfermedad hasta hoy no tiene cura, es tratable, pero no tiene cura. ¿Tratable qué significaría? Tiene dos dimensiones. Hay una dimensión farmacológica, donde existen dos drogas que permiten enlentecer el progreso de la enfermedad de manera muy modesta, y también un tratamiento multidisciplinario con diferentes profesionales de la salud, encabezados por un médico clínico, un neurólogo, obviamente un neumonólogo para la parte respiratoria, un nutricionista para la parte alimentaria, kinesiólogos respiratorios para la parte de insuficiencia respiratoria, kinesiólogos también para la parte muscular, o también médicos fisiatras para todo lo que tiene que ver con lo postural. En fin, una determinada cantidad de multidisciplinas de la medicina y auxiliares que hacen que el tránsito de los estadios de la enfermedad se pase de una manera más aliviada y más confortable para todos los pacientes que padecen la enfermedad. Y de todo ese tratamiento depende la extensión que tenga la enfermedad, porque recorriendo algunos casos conocidos, famosos, y alguno que otros pueda conocer de su vida personal, ha habido casos que pues, el desenlace fue bastante rápido, y otros casos como el de Stephen Hawking, por ejemplo, que estuvo con él durante un par de décadas o más incluso. Bueno, no es vinculante con respecto al pronóstico, pero sí obviamente estar bien atendido favorece seguramente a la resistencia frente al proceso degenerativo, pero no es vinculante directamente proporcional con esas posibilidades. Cada cuerpo es diferente, cada enfermo es singular, único, particular, y bueno, la van atravesando de la mejor manera posible. Pero respecto al tiempo, ¿hay un desarrollo, digamos, promedio de la enfermedad? Existe un valor promedio, pero me parece que no aporta nada decirlo públicamente, porque tengo que ponerme empáticamente en el lugar que está recibiendo las personas. Pero bueno, no importa. Acá obviamente el pronóstico es un pronóstico muy complejo, no tiene cura, y alentamos a que mientras haya vida, haya esperanza en la investigación y que se pueda revertir la situación de tratamiento. La gente que padece la ELA o tiene un familiar y demás, que se encuentra por ahí un poco extraviada o perdida, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Cómo debe enfrentarse a eso? Bueno, el diagnóstico generalmente no llega en la forma oportuna porque es muy difícil diagnosticar la ELA. Es un conjunto de síndromes, y para llegar al diagnóstico hay que descartar diferentes patologías. Y la verdad es que al ser una enfermedad poco frecuente, tampoco hay muchos profesionales que conozcan del tema de manera muy especial, con lo cual a veces se demora mucho el diagnóstico, porque es clínico, no existe un biomarcador, no existe un análisis por sí mismo que pueda diagnosticar la enfermedad como en otras patologías, una resonancia magnética o lo que sea. En este caso no lo es, hay que ir descartando patologías, y el médico tiene que llegar rápidamente al diagnóstico, que es clínico, frente a algunos elementos como una espirometría o un electromiograma, que permite identificar con otros factores clínicos que el médico en el consultorio lo diagnostique. Y frente a esa situación, bueno, hay que apoyarse en estas terapias que yo acabo de mencionar, tanto la farmacológica como la multidisciplinaria, preparar al entorno familiar frente a la situación que se avisora, planificar con anticipación
los diferentes estadios de la enfermedad para poder acompañar al paciente y al entorno familiar de la mejor manera posible. Y obviamente ayudarse en instituciones como la Asociación en la Argentina, que da una cantidad de servicios y de acompañamiento que son muy importantes para poder tener herramientas y poder transitar este proceso. ¿Y cuáles son los primeros signos que suele dar la enfermedad, Darío? Es un conjunto de síndromes muy diversos. Puede ser desde una fasciculación, es decir, el movimiento involuntario de los músculos del cuerpo, que te laten los músculos. Puede ser una pequeña disfonía, puede ser que no pueden mover un dedo, puede ser que se tropiecen al caminar porque no pueden flexionar el tobillo. Bueno, hay una innumerable cantidad de cosas que van surgiendo, que no necesariamente esos síntomas son ELA, pero bueno, ese conjunto de síndromes en función a otras características que tiene la enfermedad, entonces hace que el médico neurólogo, descartando otras patologías, pueda identificar el diagnóstico. ¿Y en cuanto a las causas, se conoce algo? Bueno, este es otro misterio, ¿no? Lamentablemente no se conocen las causas. No se sabe por qué deviene esta enfermedad. En general es esporádico, las personas se enferman de ELA y no saben por qué. Existe un pequeño porcentaje, un 5 o un 10%, que existen antecedentes familiares o genes mutados que se transmiten y que desarrollan el deterioro de las células motoneuronales, pero son absolutamente la minoría. La mayoría son absolutamente esporádicas. Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hubo un caso mediático que fue el hermano de Caramelito y él contó un poco cómo se podían llevar tratamientos paliativos, sobre todo en los Estados Unidos, y hubo, con respecto a la pandemia, algunos problemas o prohibiciones a la hora de viajar. ¿Cómo está eso en este momento? Y si sigue siendo tan costoso atender allá. A ver, quiero aclarar algo. El tratamiento de Martín Carrizo es un tratamiento absolutamente personal. No tiene nada que ver con el mundo científico ni con algún aval que tenga rigurosidad para tratar la ELA. Con lo cual, nosotros hicimos mención en aquel momento cuando salió a la luz pública. Cada uno obviamente tiene el derecho a tratarse como quiera, donde sea, pero el tratamiento particular de Martín Carrizo es un tratamiento fuera de etiqueta, absolutamente experimental y que no tiene ningún tipo de rigurosidad científica y ningún tipo de garantía de resultados. Eso lo dijimos en su momento. Con lo cual, los tratamientos que están disponibles en el mundo para la ELA están en la Argentina, son cubiertos por los sistemas de salud y deben ser cubiertos por los sistemas de salud. En caso que algún sistema de salud no cumpla con el derecho del paciente, está la asociación y están los recursos de amparo frente a la justicia para obligar a los sistemas para que lo cumplan. Pero en la Argentina contamos con las 2 drogas aprobadas a nivel mundial para enfrentar la ELA y que tienen absolutamente un tipo de evidencia científica. ¿Cuánta gente se calcula que padece ELA en Argentina? Mira, no tenemos un estudio epidemiológico, esto es algo que también nos debemos como sociedad argentina, pero si traspolamos los datos que existen en el mundo, que son aproximadamente la prevalencia entre 5 a 6 personas cada 100.000 habitantes, estaríamos aproximadamente en 3.000 personas afectadas por la ELA. 3.000 personas. Y la última pregunta que le quiero hacer, una precisión, si quiere, médica, porque he escuchado mucho que despierta esa curiosidad. ¿Cómo se produce el deceso de un paciente por ELA? Porque usted dice que es una enfermedad progresiva que empieza por las extremidades, si no entendí, y que afecta a los músculos de movimiento voluntario. ¿Cómo se termina produciendo el deceso en líneas generales? En líneas generales tiene que ver con la insuficiencia respiratoria. Lo que falla es el diafragma, que es el músculo que genera el movimiento de los pulmones. Entonces, bueno, cuando uno tiene esa dificultad respiratoria, ya ahí depende exclusivamente de la decisión del paciente, de la sobrevivencia. Y bueno, ese es generalmente el caso de los decesos, ¿no? Es una insuficiencia respiratoria que provoca un paro cardiorrespiratorio. Le entiendo. Bueno, muchas gracias, Darío, muy amable. La verdad que ha sido muy interesante dialogar con usted. Le mando un gran saludo.